Muy bien, ¿cómo están? Pues en la anterior clase hablábamos acerca de el término original que se utilizaba en hebreo para referirse al Creador y dijimos que este término es el Elohim. No deberíamos utilizar la palabra Dios, ya que esta guarda un enlace conceptual erróneo que apunta a un ser antropomorfo como era Zeus, ¿no? Dijimos que la palabra Dios deriva del latín Deus y que este latín Deus está enlazado al término griego Zeus, que se utilizaba para hablar del padre de los dioses del Olimpo, Zeus. Entonces, el término en hebreo, descubrimos, era más bien muy rico en contenido, en su significado, y habíamos dicho que más bien nos apunta a una esencia que es divina y que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Bueno, el día de hoy vamos a descubrir el nombre del Creador. La anterior semana dijimos que este término Elohim, que es equivalente a decir Dios, no es un nombre, sino es un sustantivo que indica género o categoría. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos el género humano, somos los seres humanos, utilizando el artículo los seres humanos. En el caso del Creador, Él es el Elohim, es decir, Él es el único ser omnisciente que tiene la capacidad de crear, inspirando o transmitiendo su palabra de sabiduría, que es generadora de vida. Eso es lo que significa el Elohim, a diferencia del término Dios que no significa nada, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo grande que es el diseño que Él hizo, este universo que nosotros habitamos. Inicialmente, este universo es tan grande que las distancias ya no se miden en kilómetros ni en millas, sino que se miden en velocidad luz. Muchos de ustedes seguramente han escuchado sobre esto en documentales, probablemente en física, en el colegio. Recordemos un poco cuán grande es este universo. A veces no pensamos en eso, ¿no? A veces simplemente vivimos nuestras vidas viendo hacia abajo y no contemplamos lo grandioso que es el universo. Bueno, la luz tiene la capacidad de recorrer 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo la luz avanza 300.000 kilómetros. ¡Wow! Impresionante. Esto quiere decir que la luz da 7 vueltas la Tierra, 7 vueltas la Tierra en un segundo. Imagínense cuán veloz es la luz. Ahora bien, la luz llega a la Luna. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo creen que llega la luz desde la Tierra hasta la Luna? Me gustaría escuchar respuestas. No importa que no sepan la respuesta correcta, pero ¿qué opinan? ¿En cuántos segundos creen o en cuánto tiempo creen que llega la luz desde la Tierra hasta la Luna? ¿Alguien puede levantar su manito y adivinar, simplemente adivinar? Piénsenlo unos segundos. A ver, voy a escoger al azar a alguna persona. Pero un segundo. Ah, unos 1000 segundos, dice. Muy bien. ¿Qué opina alguien más? A ver, veamos, por ejemplo, estás en clase Yesenia. 3.000 kilómetros por segundo. Exacto, es 3000 kilómetros por segundo su velocidad, pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo creen que llega la luz desde la Tierra hasta la Luna, teniendo en cuenta que su velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo? Hay una de sus compañeras decía en 1000 segundos. ¿Y más? Yesenia, ¿te encuentras en clase? Yesenia. Y así Yesenia Barba. Ah, sí. Hola, Buenos días. buen día. ¿Qué opinas tú? ¿En cuántos segundos crees que llega la luz desde la Tierra hasta la Luna, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo? En 8 minutos, licenciado. Solo adivinas, solo adivinas, si no sabes el dato, no hay problema. Yesenia, ¿qué opinas? 1284 por segundo. Ya, a ver. Creo que alguien más comentaba ahí, no estoy seguro. Bueno,
8 minutos y 20 segundos. 8 minutos. Les comento que la luna se halla más cerca de lo que pensaba. La luz llega más o menos a la luna en 1,5 segundos. La luna no está muy lejos, la luna no está tan lejos. Así que en 1,5 segundos, partiendo desde la Tierra, la luz alcanza la luna. Veloz, ¿no? Tremendamente veloz. Ahora, hablando de otros planetas, por ejemplo, uno de los planetas, el planeta más grande de nuestro sistema solar. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Alguien lo sabe? Pueden encender sus micrófonos. Júpiter. Júpiter, exacto. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. La luz llega a Júpiter en 40 minutos aproximadamente. 40 minutos. Si en 1 segundo recorre 300.000 kilómetros, ¿se imaginan cuán lejos está Júpiter? 40 minutos es una distancia muy considerable. Y lo increíble es que podemos ver a Júpiter. Júpiter es claramente visible en las noches. Todas las noches pueden observar a Júpiter. Usualmente se encuentra alineado con Marte. Increíble que a pesar de estar tan lejos, sea visible, ¿no? Y es porque es un planeta gigantesco, es muy, muy grande. Pero bueno, lo grandioso del universo es que hay astros que no están a 40 minutos, no están a 1 hora, no están a 5 horas luz, están a millones de años luz. La estrella más cercana, y esto hablando de simplemente años, está a 4 años luz. Es la estrella Alpha Centauri. 4 años luz, imagínense eso. Si 1 segundo son 300.000 kilómetros, 2 segundos, 2 minutos, 1 hora, 3 horas, 1 mes, 2 meses, 4 años luz. La estrella más cercana está a 4 años luz, pero en general las estrellas están a millones de años luz. Y no solo millones, sino billones de años luz. Entonces, bueno, tenemos nuestro sistema solar y nuestro sistema solar es simplemente parte de esta galaxia. Ocupamos uno de sus brazos, ahí estamos, nuestro sistema solar, ese pequeño punto en la parte de abajo. Y nuestra galaxia, a su vez, es simplemente un pequeño punto dentro de un cúmulo de galaxias que lo han denominado la Niaquea. Y a su vez, este cúmulo de galaxias es tan solo uno dentro de los muchos otros cúmulos de galaxias que existen dentro del universo. Pero ese es el macrocosmos. Fascinante, claro que sí. Enorme, claro que sí. Pero a veces no pensamos en cuán grande es a su vez el microcosmos, lo que existe dentro de nosotros. Tenemos a las células. ¿Cuántas células tiene el ser humano? Probablemente alguno de ustedes esté estudiando alguna área relacionada a la salud. ¿Podrían decirme, levantando la mano, por favor, para no chocarnos en el micrófono? ¿Puede levantar su mano a alguien y decirme cuántas células tiene el cuerpo humano? ¿Alguno de ustedes está estudiando alguna área de la salud? Tenemos ahí a Carla. Carla, adelante, por favor. Eso de las células serían como más o menos, más de 1 millón de células más o menos en fabricación que tenemos en el cuerpo, o alguna tan en posición, y así se van evolucionando en grandes, pequeñas, dependiendo de su área donde estén en el cuerpo. Exacto. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Carla. Tenemos también a Kimberly. Kimberly, adelante, por favor. Tu micrófono está apagado, por si acaso. Nada, no se activa el micrófono, te cuento, Kimberly. Kimberly Gallardo, ¿verdad? Ahora Yo sí. lo que usted dijo, ¿cuántas células tiene el cuerpo humano, cierto? Ajá, ajá.
Bueno, entre 10 y 100 billones de células. Exacto. Y muchos millones que se van produciendo todos los días y muchas que van muriendo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bueno, entonces, el cuerpo humano, tan solo el cuerpo humano, no solo tiene millones, sino tiene billones de células, billones. Pero esa es una escala nada más, ¿no? Porque antes de pasar a hablar de células, tendríamos que hablar de los músculos, de los tejidos. Bueno, llegamos a las células. Y estas células están compuestas, por supuesto, de moléculas, billones de moléculas. Y estas moléculas, a su vez, están compuestas de billones, trillones de átomos, que a su vez están compuestos por núcleos, que son los protones, los leptones, los quarks, un montón de subpartículas atómicas. Si se dan cuenta, el cuerpo humano, y seguramente ustedes ya lo han pensado en alguna ocasión, así como el macrocosmos es gigantesco, el cuerpo humano, tan solo dentro de nuestro ser podemos encontrar estructuras en diferentes niveles muy complejas y abundantes. También es infinito en cierta manera. Actualmente los científicos, los cosmólogos, los físicos teóricos especulan que toda esta materia está constituido de pequeñas hebras, de pequeñas cuerdas. A esto se le denomina la teoría de cuerdas, que tendrían ciertas frecuencias y vibraciones que le dan paso a las partículas más elementales de la materia. Si nosotros empezamos a escarbar los niveles más ínfimos de la materia, probablemente no encontremos un final. Originalmente, la palabra átomo significa indivisible. Aristóteles, mucho antes que Jesucristo, teorizaba que la materia tendría que estar compuesto de una partícula muy pequeña que tendría que ser indivisible, tendría que ser la última partícula que ya no pueda ser dividida. Por eso se le denominaba átomo, pero la ciencia moderna ha descubierto que el átomo sí es divisible y hasta tiene otras partículas que se las denomina subatómicas. Y si seguimos escarbando, probablemente no encontraríamos un final. Terminamos dándonos cuenta de que el macrocosmos es infinito de la misma manera que el microcosmos también lo es. Un diseño espectacular. La única forma en la que este diseño tenga coherencia es que haya una inteligencia, una conciencia que le dé orden, que le dé sentido. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante este semestre. Me gustaría que nos remitamos a un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, que es uno de mis favoritos porque nos encontramos al apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, ex perseguidor de la iglesia. Él repudiaba a los cristianos, él detestaba a los cristianos, porque él tenía la idea de que estos cristianos eran una secta que estaba profanando el judaísmo. Él era muy celoso, él resguardaba mucho las tradiciones judías, él era un fariseo. Entonces, cuando él conoce a los cristianos, pensaba que estos cristianos eran unos pinches herejes, unos desgraciados que estaban contaminando la fe judía. Pero conoce al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se le manifiesta y él termina convirtiéndose, regenerando su corazón. Y en una de esas ocasiones, predicando a Jesucristo, predicando al Dios o al Elohim de los judíos, pasa por una ciudad griega, que es la ciudad de Atenas. Y en esta ciudad griega, él habla con algunos de los más grandes filósofos de ese tiempo. Ustedes saben que los filósofos griegos se caracterizaban por ser muy cultos, eran gente muy erudita. Entonces él pasa y va a hablar, va a predicar sobre el Elohim judío. Tengan en cuenta que en ese contexto histórico, los judíos, el pueblo judío era un pueblo miserable y muy pequeño, parte del Imperio Romano. Los romanos, que eran una potencia gigantesca, habían conquistado a los judíos y los judíos se han constituido simplemente en una pequeña provincia dentro del Imperio Romano. Era como decir en este momento hablar de un imperio como Estados Unidos, hablar de un imperio de China, en comparación a algún país pequeño de Sudamérica o algún país pequeño de África, ¿no? Que no tiene mayor incidencia. Entonces, en ese momento, Pablo
judío, se imaginan, iba a ir a hablarles a los griegos, a los grandes eruditos de su momento. Es como si, no sé, una persona salida voy a por decir, de Cotauma. Yo soy paseño, un barrio de La Paz, que es Cotauma, un barrio pequeño. Un cotaumense, un judío, yéndole a hablar a un americano, a un norteamericano científico. ¿Se imaginan ese contraste? Entonces, en ese momento, por supuesto, para los griegos, los judíos eran pues, un pueblo insignificante de gente ignorante. Pero ahí Pablo, con toda la sabiduría que el Espíritu del Creador le había dado, se va a enfrentar a ellos. Vamos a leer este pasaje. Me gustaría, por favor, un voluntario que pueda alzar la mano, que pueda leerlo, este pasaje para todos nosotros. Sería mucho. ¿Alguien, por favor, que pueda levantar su mano para leerlo? Tengo una manito levantada. Lidia. Sí. Lidia. Sí. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Puedes leerlo, por favor? Lentito y bonito. El Dios que hizo el cosmos y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da la vida, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y no movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Muchísimas gracias. Vamos a analizar este pasaje pedazo por pedazo. En primer lugar, resulta que este Pablo llega a un sector de Atenas en el que tenían un templo dedicado al Dios no conocido. ¿Se imaginan cuán paganos eran estos griegos? Tenían templo para Zeus, tenían templo para Afrodita, tenían templo para Poseidón, tenían templo para todos los dioses, para Dionisio y demás dioses, que eran un montón de dioses. Pero estos griegos, en su ignorancia y en su paganismo, resulta que habían creado un templo al Dios no conocido, por si se hubiesen olvidado de algún Dios. Por si acaso nos estamos olvidando de algún Dios que no conocemos, le haremos un templo al Dios no conocido. Entonces Pablo, aprovechando eso, va y les dice, yo les voy a hablar sobre ese Dios que ustedes no conocen, este Dios no conocido. Entonces les dice, ese Dios que hizo el cosmos, Dios que ha diseñado todo este universo, todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como ustedes creen, paganos, ignorantes, griegos, que tienen templos para todos los dioses, porque estos griegos pensaban que sus dioses estaban dentro del templo. Les dice, él no habita en templos hechos por manos humanas. Una actitud, por cierto, que permanece hasta nuestros días, ¿no? El ser humano tiene tendencia a crearse templos, crearse imágenes para adorar a Dios. Entonces les dice, estos templos hechos por manos humanas no pueden contener al Dios eterno. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí ya empieza con algunos datos que son verdaderos y son hasta científicos. En ese momento histórico, los griegos pensaban que ellos tenían una sangre diferente al de todos los pueblos del mundo, a quienes llamaban bárbaros. La palabra bárbaro era un término que los griegos utilizaban para referirse a los judíos, para hablar de los romanos, para hablar de cualquier otro pueblo, los persas, que no eran griegos. Entonces estos griegos, hechos a los capos, pensaban que ellos tenían una sangre divina, una sangre azul. Y ellos pensaban tal cual que biológicamente su sangre era distinta que la sangre de todas las otras personas del mundo. Y eso era un conocimiento ignorante porque no había ciencia ni había algún método para descubrir cuál realmente era la sangre de cada uno de los pueblos, ¿no?
Pero ahí Pablo, con conocimiento del Señor, les dice, Él ha hecho a todos los seres humanos de una misma sangre. Y nosotros sabemos actualmente, porque la ciencia lo ha confirmado así, que aunque hay variaciones de tipos de sangre, todos estamos hechos de un mismo material genético. Es así, ustedes lo saben, especialmente quienes están estudiando el área de la salud. Y bueno, nos dice entonces, de una sangre hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, presten atención a esta palabra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí ingresamos con otro término científico, prefijado. La Biblia es determinista, al igual que lo es la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea no cree en el libre albedrío. La ciencia contemporánea, especialmente a partir de los estudios hechos por Albert Einstein y su estudio de la relatividad general, plantea que el universo, que la totalidad del espacio-tiempo, y esa es la categoría que utiliza Albert Einstein, ¿no? Es el espacio-tiempo, ya no solo el espacio y el tiempo como si fueran dos cosas separadas, sino que une el concepto en lo que se denomina el espacio-tiempo, es una unidad en la que el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente. La idea de que todo el tiempo, la unidad del espacio, está entrelazada y que todos los órdenes están prefijados, tal cual antes, mucho tiempo antes de que venga la ciencia contemporánea con el término del determinismo científico, Pablo ya lo conocía porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Él les ha prefijado el orden de los tiempos, ya está determinado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, ya el Creador sabía hasta qué punto del universo vamos a poder ir. Él sabía que el ser humano iba primeramente a prosperar en Europa, que se iba a extender al nuevo continente en Sudamérica y América. Él sabía que posteriormente íbamos a desarrollar las naves espaciales para empezar a ir a la Luna. Actualmente estamos empezando a proyectar irnos a Marte. Queremos ir a una de las lunas de Júpiter. Estamos en eso. Él sabe cuál es el límite de nuestra habitación. ¿Y por qué ha hecho eso? ¿Por qué hizo todo eso? Para que busquen a Dios. De alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que nos dice acá es, aún todas las cosas que son palpables, la propia materia de la que estamos constituidos, la naturaleza, es prueba eficaz de la existencia del Creador. Ojalá así puedan hallarle, dice, no, aunque sea palpando puedan encontrarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, y cita a algunos de sus propios filósofos, ¿no? Porque era tan capo este Pablo que incluso conocía la filosofía griega y les cita a sus propios filósofos, les dice por qué. Como sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Cómo es esto de que en Él vivimos? O sea, que Dios es un ser que está echado y nosotros estamos caminando sobre Él. ¿Cómo es que en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos? La idea acá es que el creador del universo es la base ontológica de todo lo que existe. La ontología es la rama filosófica que estudia al ser en cuanto éste es. La rama de la filosofía que nos dice que el ser humano y toda la existencia, para poder existir, para poder nosotros utilizar una de las conjugaciones del verbo ser o estar, es necesario que primeramente exista una estructura básica que permita el desarrollo de cualquier otra existencia. Es decir, la misma posibilidad de ser, la misma posibilidad de existir. En Él nos movemos y en Él somos porque Él es la eternidad en su totalidad. Él es el ser eterno. Él es la base ontológica de todo lo que puede existir. Y cualquier cosa que vaya a existir dentro de este universo vive en Él y está en Él. Por eso es que aquí Pablo, aún sin haber llegado a este periodo del desarrollo de la ontología y etcétera, él ya lo está diciendo, porque en Él nos movemos y en Él somos. Y esta última parte está relacionada completamente al nombre del Creador. El Creador tiene un nombre y eso es lo que decíamos en la anterior clase. Recuerdan que explicábamos que en hebreo cada una de las letras tenía un significado.
debido a que originalmente se escribía de forma pictográfica, es decir, cada uno de los símbolos de cada letra tenía un significado. A diferencia, decíamos, de idiomas como por ejemplo el español, en el que nosotros solo vamos a elaborar un concepto de las palabras cuando unimos cada uno de estos símbolos. Por ejemplo, para nosotros tener un significado de la palabra amor, decíamos, necesariamente necesitamos unir la palabra A, M o R. Entonces, amor recién tiene una idea en nuestro cerebro, genera una idea en nuestro cerebro. Pero si nosotros decimos simplemente A o simplemente M o la O o la R por separado, las 4 letras no significan nada, solo son letras vacías. Eso no sucede en hebreo. En hebreo, cada una de las letras tiene un significado. Cuando sumamos cada uno de los significados de las letras, encontramos que hay un suprasignificado que se forma con el valor de cada una de las letras. En este caso, el nombre del creador está compuesta de una yud. Por cierto, el hebreo se escribe de izquierda a derecha, a diferencia del español que se escribe de izquierda a derecha. Entonces, la primera letra es esta que está acá, es la yud. La segunda es una hey. La segunda es una wow o una vav. La tercera es una hey. Cada una de estas letras hace que el nombre se deba pronunciar no como Jehová, porque aquí no hay una J, hay una Yud, que es una I. Hay una Hey, no hay una Geo, no hay una O. Entonces el término se debe pronunciar como Yahweh. Yahweh o Yahweh, algunos dicen. Cada una de estas letras tiene un significado y lo bonito es que su pronunciación está íntimamente relacionada con la respiración del ser humano. La forma de esta hey, esa letra que les decía que es una respiración o una aspiración, hace que el nombre se pronuncie de esta manera. Primeramente es como respirar y finalmente es como expirar. Hay una parte en la Biblia en la que dice que el ser humano o el hombre recibe el espíritu del Creador, es decir, aspira el aliento de vida y cuando muere se deshace de esta respiración. Es una metáfora, es una alegoría. Es un símbolo del Espíritu Santo que, bueno, vamos a dejarlo para una clase posterior, porque hay que decir ya nomás que el Espíritu no es un fantasma, así que nos desprendemos de la idea del Espíritu como una especie de fantasma espectral, eso es algo antibíblico. Lo que estamos diciendo acá es que su nombre es algo muy hermoso porque toda persona que respira, y esto es algo que la Biblia lo dice, alaba al Señor. Tan solo con el hecho de respirar, automáticamente estamos pronunciando su nombre. De hecho, los judíos decían que el nombre del Creador era impronunciable, porque no hay forma de pronunciarlo, es simplemente el respirar. Cada que uno respira, automáticamente está pronunciando el nombre del Creador. Pero bueno, más allá de su pronunciación y más allá de este dato bonito que es el hecho de que nuestra respiración y nuestro diafragma está pronunciando el nombre del Creador en todo momento, ¿cuál es el significado de cada una de estas letras? Pues tenemos 4, como hemos dicho, estas 4 de acá. Vamos a empezar con la primera, que es la letra Yud. Recuerdan que en la anterior clase les decía que esta letra Yud es un pequeño gráfico porque está enlazado a la idea de una semilla. Y decíamos que una semilla, lo fascinante en una pequeña semilla es que cuando uno planta una semillita que puede ser muy pequeña, puede llegar a crecer un árbol muy majestuoso, enorme, y lo fascinante es que la información genética de ese árbol está contenida en un pequeño paquete de datos. Pues eso es la Yud. La Yud es el logos o la palabra o información. La podemos entender de 3 maneras. La Biblia la traduce como palabra, la palabra de Dios, decimos muchas veces. No entendemos a veces que la palabra de Dios no se trata solo del texto, de las letras, sino que la palabra de Dios es la información de Dios o la información del Elohim. En griego, ese término palabra es logos, de donde proviene nuestra palabra lógica.
La palabra lógica viene de esta palabra logos, es información. El yud, esta primera letra, es la información, el código genético, si quieren verlo así, pero no el código genético común y corriente biológico del que nosotros hablamos, sino el código de instrucciones del propio creador, sus propias instrucciones genéticas que generan todo y le dan estructura a la propia existencia. Eso es la yud, eso significa la yud. Es el código de instrucciones, el código genético que guarda la información de todo lo que puede existir. Siguiente letra es la Hei, que les decía que es la expansión, es el cosmos en el que él inspira, en el que él transmite su palabra de vida eterna. Nuevamente ahí utilizamos la idea de inspirar. En el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu como si fuera viento, porque está conceptualmente explicándoles que es como si él transmitiera información. En su nombre nos estamos dando cuenta que él es muy parecido a un programador informático. ¿Qué es lo que hace un programador informático? Va a utilizar un lenguaje de programación y va a poner las instrucciones de lo que posteriormente van a ser los programas dentro de la computadora. Eso es lo que hace el creador. Él va a transmitir, él va a inspirar, él va a ordenar los códigos de funcionamiento. ¿Dónde? En su cosmos, en su creación. La tercera letra es una letra muy bonita, es la sexta letra del alfabeto hebreo. Tomen en cuenta esto, el número 6. Por eso el número 6 en la Biblia es el número del hombre. Esta letra representa al hombre, que es una conexión entre la creación y el creador. Dentro del nombre del creador está la letra del hombre. Interesante, ¿no? Nosotros, el ser humano, no solo el hombre como el género masculino, sino estamos hablando del ser humano como un término genérico. El hombre, el ser humano, está dentro del nombre del creador, porque esa palabra va a ser transmitida a la creación para que el hombre la reciba. Esa información está dirigida al ser humano, que se va a convertir en una conexión entre el creador y la creación. Por cierto, estamos hablando del hombre cuando es hombre, no de las piltrafas en las que nos hemos convertido, de seres humanos asesinos, violadores, corruptos, estafadores. Esos no son hombres, esos son medios hombres. Estamos hablando del verdadero hombre, del que cumple el propósito para el que ha sido creado. Estamos hablando, por tanto, del único que es digno de ser llamado verdaderamente hombre. Estamos hablando de Jesucristo. Él es el modelo del verdadero hombre. Por eso, incluso, cuando él es entrevistado por Poncio Pilatos, no sé si recuerdan las películas que siempre dan en Todos Santos, ¿no? Cuando él es entrevistado por Poncio Pilato, que es el gobernador de los romanos, tengan en cuenta eso, ¿no? Es un cargo jerárquico de un imperio poderoso como son los romanos. Cuando él lo entrevista, finalmente Poncio Pilato no le queda más que decir, este es un hombre, es ahí el hombre, o sea, ¿qué hombre de verdad? No es mentiroso, no es soberbio, digno. El hombre. Siguiente letra, nuevamente en el nombre de Yahweh, tenemos a la expansión, el cosmos en el que inspira su palabra de vida eterna. Entonces, 2 veces encontramos esta letra Hei, que en una ocasión es transmitir y en otra ocasión es aspirar o conceptualmente recibir. Por eso en el lenguaje, ustedes cuando han pasado el lenguaje en el colegio, les hablan del receptor y el emisor, ¿verdad? El emisor es el que transmite información, el receptor es el que recibe la información, porque eso está jugando aquí, recibir y transmitir. Por lo tanto, el nombre de Yahweh significa lo siguiente. Este es el significado de todas las letras. La palabra de vida eterna, la información de vida eterna, inspirada al hombre para que él la aspire y llegue a ser, llegue a existir. De forma más concreta, de forma más condensada, este término significa yo soy el que es y el que llegaré a ser. Ese es el significado del nombre del Creador. Nos está explicando su esencia. Él es quien transmite los datos, las instrucciones de funcionamiento con el objetivo de que el ser humano, esa conciencia nuestra, tenga capacidad de recibir esas instrucciones y actúe en conformidad. Que sea un ser digno de ser llamado hombre, lleno de amor, lleno de paz, lleno de verdad, lleno de justicia,
lleno de mansedumbre, un hombre perfecto. Él es el que es, y eso es algo que vamos a ver la siguiente semana, porque está relacionado a ese término ontológico de la existencia. Y vamos a hablar un poco acerca de René Descartes, con su famoso dicho, pienso, luego existo. Ustedes seguramente han visto alguna vez en Facebook o probablemente en sus clases de filosofía en el colegio esa expresión o esa cita de pienso, luego existo. Es muy fascinante, vamos a analizarla en la siguiente clase, pero